Bienvenidos amigos, estamos en nuestra serie La Jornada de Fe, estudiando la vida de Abraham, y esta jornada en la que nosotros también queremos tomar en nuestra jornada de fe con el Señor. Hoy en día nuestro título se llama Un legado de fe, y para esto nos ponemos primero en las manos del Señor en oración. Inclinamos el rostro. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú seas el que nos hables en este día sobre este estudio. A través de tu palabra, háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a saber de qué manera tú nos estás hablando. Señor, ¿cómo deseas que sigamos? ¿Qué decisiones hagamos en nuestras vidas? ¿Qué cambios necesarios tenemos que tomar para lo mejor de nuestro hogar? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la vida, muchos como padres deseamos que nuestros hijos puedan tener una mejor vida de la que nosotros tuvimos. Quizás deseamos que ellos tengan la educación que nosotros nunca tuvimos. Quizás deseamos que ellos consigan el trabajo que nosotros nunca conseguimos. Deseamos que ellos quizás tengan un hogar en orden, algo que nosotros nunca tuvimos. Usualmente como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y que sean y logren algo mejor de lo que nosotros un día habíamos logrado. Desafortunadamente no siempre es así. Hay padres que descuidan de sus hijos, padres que no le dan la atención. Hay padres y madres que hacen todo lo posible para deshacerse de ese cargo, esa responsabilidad, y se la dejan esa responsabilidad a alguien más, porque lo único de lo que piensan es de sus propios deseos, de lo que ellos desean, y se olvidan de que ellos un día hicieron una decisión para poder traer a estas lindas criaturas a este mundo. La Biblia nos deja saber que en la vida de Abraham podemos aprender algo sobre qué legado podemos dejar, porque lo que le dejemos a nuestros hijos será algo que ellos podrán también no solamente dar a sus hijos, sino que podrán también compartir con la sociedad. Vayamos aquí al libro de Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19, para ver lo que nos dice Dios sobre Abraham y su hogar. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué dice el Señor que haría Abraham? Dice que todo el mundo sería una bendición a través de él. Dice allí, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En otras palabras, el Señor está por mostrarle un secreto que va a ser de beneficio, quizás de amonestación, no solamente para él, pero para sus descendientes. Y nos dice la Biblia ahí que la manera en que Abraham va a ser una bendición es a través de la instrucción que él le da a sus hijos. Como dice allí, es interesante que conectado con esa bendición que él será al mundo, es la instrucción que él deja a sus hijos, que dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira, hasta este momento hemos hablado sobre las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero lo que no hemos enfatizado es que realmente cuando Dios te llama a ti y me llama a mí, como en el caso de Abraham, Él también pide, no solamente nos da promesas, pero Él también dice, pero hay una parte que tú también vas a tener que hacer. No es solamente mis bendiciones y mis promesas, es también tú tendrás que ayudarme. Y en la Biblia así es siempre. Nosotros vemos que cuando Dios pone a Adán en el jardín del Edén, no le dice, Adán, aquí está el jardín del Edén, disfruta de él, y yo lo voy a cultivar y lo voy a mantener. No dice eso. Aunque Dios quizás pudiese ser un mejor jardinero que Adán, Él le dice a Adán, tú tendrás que labrar la tierra, tú tendrás que cuidar del jardín. Después del pecado, también Adán tiene que labrar la tierra. Nos dice entonces la Biblia, como en el caso de Lázaro, cuando está a punto de resucitarlo, obviamente de la muerte, antes de hacer eso, le pide a ciertos hombres que remuevan la piedra de la tumba.
Óyeme, pero si Jesucristo mismo con su propia palabra pudo hacer que Lázaro resucitase, ¿qué no pudo él también con su misma palabra le hubiera dicho a esa piedra, oye piedra, muévete a un lado, estoy por resucitar a Lázaro? Claro que sí, pero a través de la Biblia vemos que Dios, en hacer un gran milagro, siempre pide también que el ser humano obre con él. ¿Y por qué razón? Porque nosotros al trabajar con Dios nos acercamos con él. Al trabajar con Dios, Dios obra a través de nosotros y nosotros experimentamos ese gozo que los ángeles se gozan en hacer, que es cumplir siempre la voluntad de su Padre. Mira, nos dice algo, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Habíamos leído allí, en nuestro primer pasaje, que cuando Dios está por ir a Sodoma, primero se hace una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo que Dios estaba a punto de hacer era un secreto, pero mirando que era un mensaje especial, que él miraba que podía revelárselo a Abraham, lo hizo. Lo hizo porque sabía, yo puedo confiar que Abraham, al revelarle este secreto, él no se va a quedar con este secreto. Él va a amonestar a sus hijos después de él, para que ellos puedan cumplir mi ley, para que me puedan seguir de todo corazón. ¿Sabes? Es el hogar, el centro de la sociedad. Lo que es tu pueblo, lo que es tu ciudad, lo que es tu país, depende de lo que hacen del hogar los padres y las madres de ese pueblo, de ese estado, de ese país, de esa región donde tú vives. Porque la Biblia nos deja saber que la bendición y la mejor manera de bendecir al mundo es a través de nuestro hogar. Recuerdo hace años haber conocido a una familia consagrada al Señor, y me impactó mucho ese hogar, porque miraba cómo estaban en armonía el marido y la mujer, cómo instruían a sus hijos, cómo eran respetuosos hacia sus padres, cómo había ese orden. Y me puse a pensar qué impacto tenía esta familia sobre sus amistades y sobre mí mismo, que dejó un impacto serio. Igual Abraham con su hogar, a través de ese entrenamiento iba a ser de bendición a los demás. A veces nosotros le echamos la culpa a las redes sociales, le echamos la culpa a las universidades liberales, a las enseñanzas hoy en día que van en contra de Dios. Quizás echamos la culpa, es que sus amigos son malas influencias, pero realmente los que tienen la responsabilidad somos nosotros los padres. Eres tú como madre, eres tú como padre. Tú eres el que tienes esa responsabilidad. Eres tú el que puedes determinar lo que se va a hacer de tu hogar. Obviamente Dios desea bendecirte, pero eres tú el que tienes que decidir. Vamos aquí a Proverbios capítulo 22, versículo 6, un pasaje muy conocido. Y es por eso que este pasaje nos dice lo siguiente en relación al estudio de este día. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, enséñale desde muy pequeño. Nos dejan saber los estudios que los pequeñitos aprenden más por el ejemplo de nuestros padres. Sabes, en el jardín del Edén, cuando Dios primero creó a Adán y Eva, nos dice la Biblia que el Señor creó el mundo en 6 días y el séptimo Él lo descansó. Ese séptimo día, muchos años después, cuando el Señor les da la raza humana los 10 mandamientos, hace referencia a ese día como razón por la cual nosotros debemos de guardar el séptimo día sábado en honor a Dios nuestro Creador. Y dice, porque Dios trabajó esos días y Él descansó el séptimo, y por eso debemos hacerlo nosotros también. Y algunos alegan que a Adán y Eva nunca se les dio la instrucción de que ellos tenían que guardar el sábado. Y en sí tienen razón en el sentido de que Génesis no nos dice eso. No nos dice que se le dio esa instrucción a Adán y Eva, pero lo que sí nos dice es que Dios descansó. ¿Y quién descansó con Él?
Es obvio que Adán y Eva estaban ahí con Dios, descansando. Y como eran ellos, aunque ya eran adultos, pero eran realmente bebés en sentido de cuánto tiempo habían vivido, Dios les dio el mandato a través de su ejemplo. Porque lo que tiene mucho que ver más es el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos. Y tiene que comenzar desde pequeño. La mejor manera de aprender manejar la bicicleta usualmente es cuando es uno pequeño. Yo recuerdo haber tenido muchos años sin haber manejado una bicicleta y me monté a una bicicleta de nuevo y no estaba seguro cómo iba a ser porque ya tenía hace años que no la había montado. Pero se me vino automáticamente después de 1 o 2 segundos cómo usarla, cómo manejarla de nuevo. Y eso era porque de pequeño ya había aprendido. Igual los principios de Dios. Cuando en el hogar se tiene ese culto, esa instrucción, se le enseñan a los niños cómo hacer ciertas decisiones y por qué las hacemos, y por qué vivimos de tal manera, por qué es lo que hacemos, eso se les queda. Mira, ve conmigo aquí al libro de Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 7, para ver el ejemplo que Dios nos deja en cómo Abraham educa a sus hijos, educa a su hijo para seguir los caminos de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabes? Este evento, Abraham sabía qué es lo que iba a hacer. Pero hasta este momento, Isaac aún todavía no sabe. Pero sí nos muestra algo esta experiencia, que para Isaac no se le hizo fuera de lo normal, que viajasen 3 días de viaje para poder ir a adorar a Dios. Pareciera que esta era una costumbre, algo que hacían, algo común para Abraham y Isaac, que juntos fuesen a adorar a Dios. Sabes, el padre es una persona muy principal en la adoración y la instrucción del hogar y de los niños. Se muestra en estudios que si hubiese un padre, una madre y niños, y uno de ellos se entregase a Dios y comienza a ir a la iglesia, se muestra que si el hijo o la hija se entrega al Señor y va a la iglesia, el porcentaje de que el resto de su familia también se entregue y asista a la iglesia es bastante pequeño en comparación a si la mamá también se entrega. Si la mamá se entrega y nadie más, ¿qué es la probabilidad de que el resto de la familia se acerquen a Dios también asistiendo a la iglesia? Bueno, también es baja. Pero mayormente, hasta un 80%, si el padre se entrega, si él asiste a la iglesia, es bastante probable, un 80%, que el resto de la familia también asista a la iglesia y también tenga una mejor probabilidad de entregarse al Señor. Abraham era el líder espiritual de su hogar. Es por esta razón que Dios, cuando le da la advertencia a Adán de comer de cualquier huerto, menos del conocimiento del bien y del mal, no le dice esa instrucción a Eva, Dios se la da a Adán, confiando de que Adán le iba a dar la misma instrucción a su esposa. Nos dice aquí la Biblia que este viaje era un viaje de 3 días. Imagínate qué pasaron durante esos 3 días. Yo estoy seguro que como no tenían teléfonos para que Isaac estuviera en las redes sociales, y estoy seguro que no tenían un libro que Isaac en el camino se puso a leer el libro. No, ellos conversaron, tomaron tiempo juntos. Eso es importante también en el hogar.
Mira, nota lo que nos dice el libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué parte como padres podemos nosotros hacer para poder aumentar esa obra de Dios en la vida de nuestros hijos? Job capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Lo primero que sabemos de este hombre Job es, este hombre es perfecto, es temeroso de Dios, apartado del mal. Y nos agrega que tenía 10 hijos en total, 7 hijos y 3 hijas. Y nos dice lo siguiente, versículo 4 y 5. Job capítulo 1, versículo 4 y 5. En vez de mencionar lo que hacía Job con el extranjero, con el huérfano, con la viuda, con el encarcelado, con el que tenía hambre, no menciona nada de eso. No menciona Job se iba a predicar el evangelio. Él era ministro de Dios. No menciona nada de eso. Pero lo que sí menciona es lo que hacía en su hogar. Job 1, versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Job enviaba y los santificaba. En otras palabras, cada día Job oraba. Y tú te puedes imaginar que desde pequeños Job los traía al altar familiar y oraba con ellos. Y ellos, eso se les quedaba. Recuerdo conocer un par de jóvenes que sus padres, su papá es pastor del muchacho y la muchacha. Y algo que me impresionó de ellos es qué tan gozosos se miraban al participar en las actividades misioneras de la iglesia y en los cultos de la iglesia. Y digo que me asombraba porque yo he conocido a otros hijos de pastores que desafortunadamente la experiencia fue diferente. En el caso de ellos, les pregunté: déjenme hacerles una pregunta, ¿por qué es que ustedes se gozan tanto en las cosas de Dios? ¿Por qué les gusta venir aquí? Les pregunté: ¿por qué aunque tus padres no estén ya aquí, ustedes están involucrados, les gusta dirigir, les gusta salir a participar en la obra del Señor? ¿Por qué razón? Me dice: pastor, es que cuando nosotros éramos pequeños, miramos que nuestros padres se despertaban temprano a orar. Ellos, a través de su ejemplo, miramos que ellos tomaban ese tiempo con Jesucristo. Y hoy en día, me dice la muchacha, yo también tengo mi culto con el Señor. Abro mi Biblia, abro un libro para poder escribir. Igual el muchacho lo mismo hace. Dice, y nosotros nos gozamos, porque yo noté que a mi padre le encantaba trabajar para el Señor. Yo también me gozo de lo mismo. Tú puedes tener la aseguranza que Isaac se gozaba de servirle a Dios, porque Abraham también se gozaba de servirle. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 24 y 25, que nos muestra otra clave de qué manera fue que Abraham instruía su hogar. Dice la Biblia aquí, hablando de su bisnieto José, estando ya él en Egipto, avanzado en edad, a punto de morir, menciona algo interesante. Génesis capítulo 50, versículo 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José está a punto de morir y él lo que tiene en mente es algo especial. Dice: Dios los va a visitar y no quiero que dejen mis huesos aquí. Y la pregunta es, ¿cómo supo José? ¿Dónde leyó José que Dios iba a visitarlos de nuevo? Nos dice allí mismo que Dios le había dicho, ¿a quién?
Abraham, Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios había jurado a ellos que los iba a devolver a la tierra prometida. En otras palabras, como él no tenía el libro, alguien tuvo que decirle a él lo que Dios le había dicho a Abraham. Abraham le había dicho y contado a Isaac. Isaac le contó a Jacob y Jacob le contaba a sus hijos. ¿Qué nos muestra esto? Que Abraham, en instruir a su hogar, específicamente a Isaac, él compartía con su hijo las experiencias personales que él tenía con Dios. En su lugar, Isaac hacía lo mismo con su hijo. No solamente compartía de sus experiencias, compartía también las experiencias del abuelo Abraham. Y Jacob también hacía lo mismo con sus hijos. Les compartía las experiencias que su padre y su abuelo tuvieron con Dios. ¿Sabes? De pequeño me encantaba a mí hacerle varias preguntas a mi madre de cómo vivía ella cuando era pequeña. ¿Qué comía? ¿Cómo era el pueblo? ¿Dónde fue creada ella? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo eran mis abuelos? Porque ellos habían fallecido antes de que yo naciera. Y yo cada rato le preguntaba a mi mamá que me contase una historia de su niñez o que me explicase un poco de ello. Y ella me comentó de un pueblito que se llama Huacao, allá en Michoacán, México. Y cómo ellos crecieron siendo bastante pobres. Me comentaba de dónde vivían, me comentaba de mi abuelo y dónde trabajaba, cómo trabajaba en el campo, que a veces ella iba. Me recuerdo que le encantaba ese olor después de la lluvia, cómo se olía la tierra después de la lluvia. Cómo fue que ella con él iban al ojo del agua, cómo lavaban ropa, iban a conseguir agua desde allá, cómo eran tiempos que tenían muy poco, que a veces se comían nomás unos 2, 3 frijolitos con un plato de pura agua y frijol, intentando de engañar a la tortilla. Y cuando ella me contaba todas estas historias, al ella contarme, me daba un mayor deseo de ir y conocer este lugar del que mi mamá me comentaba. Pero sabes, con el tiempo mi mamá también me comentó historias y experiencias que ella tenía con Dios. Cómo el Señor había contestado sus oraciones, cómo el Señor milagrosamente le salvó la vida a mi hermana, bueno, más de una hermana, a varias de mis hermanas, cómo el Señor proveyó por ella y le ayudó a poder darles a mis hermanas una mejor oportunidad. Cómo fue que Dios la guió para poder conocer la verdad. Cómo el Señor puso a personas, a una familia, que pudiesen ellos mostrarle el cariño de Cristo Jesús a ella, y cómo a través de ese cariño su corazón se abrió para recibir estudios bíblicos de nuestro Señor Jesucristo y su verdad de estos últimos días. Comenzó a comentar estas historias, y al ella comentar estas historias, y cuando yo comencé a acercarme a Dios, yo me recordé de esas historias y dije: Señor, el mismo Dios que fue Dios de mi madre, yo quiero que ese mismo Dios sea mi Dios. Que tú obres y te manifestes como obraste y te manifestaste en mi mamá, en la vida de mi mamá. Mira, ve conmigo aquí en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 9 al 10. ¿Qué éxito tuvo Abraham en la instrucción, el legado que dejó con su hijo? Génesis capítulo 22, versículo 9 y 10, dice la Biblia. 9 y 10, perdón. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Interesante lo que nos dice aquí, porque Abraham, él era un joven con fuerzas. Y para que él se pudiese acostar allí en el altar, él tuvo que estar de acuerdo con lo que su padre lo estaba a punto de hacer. En otras palabras, él también ejerció su fe creyendo que lo que el Señor le había prometido a Abraham se iba a cumplir, que él era el hijo de promesa. La Biblia nos deja saber a través de esta historia que la instrucción de Abraham, las historias que le contó, el ejemplo que le dejó,
esas mañanas de temprano en el culto familiar, en el altar del hogar, esos viajes, esos viajes como este de ir a adorar al Señor, todo eso tuvo efecto sobre la vida de Isaac. Y cuando viene la prueba sobre Abraham, no es solamente una prueba sobre él, es también una prueba sobre Isaac. Isaac demuestra que él sigue la jornada de fe, que lo que Abraham está por dejar es más que una herencia material, es un legado de fe, que al ver la vida de Abraham, vemos, este hombre realmente fue un hombre de fe. Mira, esta historia y este mensaje, este estudio, es un estudio para nosotros en estos últimos días. Y la Biblia lo dice claramente, que esto es algo a lo que tenemos que poner atención específicamente en estos últimos días. Es lo que nosotros decimos una verdad presente, que es una verdad específicamente para nuestros días. Ve conmigo al libro de Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículos 5 al 6 nos dice la Biblia lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mensaje nos dice que es un mensaje para los últimos días. El objetivo del profeta Elías en los últimos días es de preparar a la gente, obviamente, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la venida por la cual Él hace esta preparación, cómo preparar a la gente en los últimos días, es devolver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En otras palabras, es de restaurar de nuevo ese hogar de fe, de poder continuar el legado de fe que Abraham nos había dejado. Pero quiero que notes algo interesante. Inmediatamente antes de esto, el versículo 4 nos dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. ¿Sabes? En los últimos días, en Apocalipsis, se mira un grupo de gente que guarda los mandamientos de Dios. Pero esto no sucede por coincidencia o por casualidad. Esto sucede porque hubieron padres que hicieron la decisión, como Abraham, de compartir con sus hijos esos secretos que el Señor le había mostrado, esas experiencias, esa experiencia con Dios, como hemos estudiado, esa jornada de fe, que nuestros hijos y nuestro hogar nos acompañen hacia la patria celestial. ¿No te gustaría hacer lo mismo tú? Dios te bendiga.